Capítulo 3. Cabaña misteriosa. A ver si lo entiendo, dijo Wendy mientras ella y Naruto se dirigían a la puerta principal de la cabaña del misterio. Mientras los chicos y yo estábamos ocupados pintando con aerosol la mansión noroeste, tú, Dipper, Mabel y Soos estaban ocupados cazando al Goblebonker, que en ese momento pilotaba el viejo Mkbuket, quien luego los persiguió por todo el lago. Y también destrocé el barco de Soos en el proceso, añadió Naruto mientras miraba a su novia. Pude visitar a Mkbuket más tarde y lo convencí de que arreglara el barco, y también me aseguré de que no lo convirtiera en un buque de guerra de alta tecnología. Wendy lo miró fijamente un momento antes de suspirar y decir, vaya, la única vez que ir de pesca fue más divertido que conseguir uno contra un grupo de ricos. Luego bajó la vista hacia los brazaletes mientras se acercaban a la puerta. ¿Y, ya te quitó esos brazaletes? Naruto frunció el ceño al llegar al patio. No, todavía no, aún no está seguro de qué les hizo ese elemental. Se detuvo en la puerta para mirarla de nuevo. Hace mucho que no me sentía tan débil. Volvió a mirar hacia la puerta, frunciendo el ceño con tristeza. Wendy frunció el ceño con tristeza mientras miraba a su novio antes de ponerle una mano en el hombro, lo que hizo que la mirara. No te preocupes, tarde o temprano los conseguiremos, dijo con una leve sonrisa que luego se transformó en una de emoción. Además, una vez que te los quiten, estarás más fuerte que nunca. Naruto la miró un momento antes de soltar una risita y sonreír. Sí, tienes razón, dijo al abrir la puerta. ¿Te animas a ver Castle? Claro, respondió ella mientras entraban a la casa. Genial, dijo mientras caminaban hacia la sala. Prepara la tele y. ¿Qué demonios está pasando ahora? Al mirar hacia la sala de estar, Wendy vio a Dipper y Mabel sentados frente al sillón están viendo la televisión. Entre ambos había un tazón de palomitas de maíz, del que comían, mientras Mabel tejía algo con lana rosa, con un suéter turquesa y una fresa en la parte delantera. En la televisión se veía lo que parecía ser un policía británico con bigote hablando con un pato con un sombrero de Sherlock Holmes. Ah, supongo que están dando Pato Detective. ¿Pato qué? Pato Detective, le dijo Wendy a su novio mientras miraba la tele. Es una caricatura sobre un pato que es como Sherlock Holmes, capaz de resolver misterios que nadie más puede resolver. Me temo que no necesitaremos sus servicios aquí, señor, dijo el policía por televisión mientras el Dipper le daba un manotazo a Mabel cuando ella buscaba palomitas. Mis hombres han examinado las pruebas y, obviamente, esto es un accidente. Luego señaló a un hombre que estaba metido en una cabina telefónica, con los brazos y las piernas asomando. Naruto miró fijamente la televisión mientras el pato se acercaba al cuerpo. Tras vivir en este pueblo durante 3 años y haber visto 4 temporadas de Castle, sabía que no había sido un accidente. ¿Accidente, agente? Graznó el pato mientras aparecían subtítulos que indicaban lo que decía, ya que estaba temblando, antes de preguntar. Pues, giró la cabeza dramáticamente para mirar al público. ¿Asesinato? ¿Qué? Preguntó el policía antes de que apareciera una pata de pato en la pantalla mientras el título se movía sobre ella. El Pato Detective regresará después de estos mensajes. Mabel dejó caer las agujas de tejer, sorprendida, y sus pupilas se dilataron mientras miraba la pantalla con asombro. Ese pato es un genio, susurró mientras se ponía las manos en las mejillas. Dipper se quedó mirando la pantalla del televisor con aburrimiento antes de soltar una risita. Es más fácil encontrar pistas cuando estás tan cerca del suelo. Eso y que claramente es un asesinato. Dipper se giró para mirar a Naruto con sorpresa, mientras este miraba la pantalla del televisor. ¿Cómo puede un tipo morir en una cabina telefónica con el pie asomado por un cristal y la gente lo considera un accidente? Luego se giró para mirar a Dipper y Mabel, quienes lo miraban confundidos. Veo mucho Castle, y debido a la poca calidad de la policía aquí, normalmente soy el que contratan para encontrar objetos robados, aunque no hay asesinatos. ¿Qué tiene que ver vigilar castillos con el crimen? Preguntó Mabel mirándolo con curiosidad. Es una serie de televisión, Mabel, responde Wendy mirándola. Trata sobre un famoso autor de novela negra llamado Rick Castle, que sigue los pasos de la detective de homicidios Kate Beckett como inspiración para una nueva serie de novelas. Además, es muy divertida. Luego se giró para mirar a Naruto con picardía. Eso y que Naruto está enamorado de Beckett. Naruto se anima antes de girarse y mirarla con la mirada perdida. Sabes tan bien como yo que solo era un rumor estúpido que Brice intentó difundir como una venganza lamentable. Sí, lo sé, respondió Wendy mirándolo. Además, sé quién es tu verdadero amor platónico.
Esto hizo que Naruto se sonrojara un poco, un rubor que se intensificó cuando ella mencionó lo siguiente. Nunca pensé que fueras de los muslos. ¿Te gusta la tele? Preguntó Mabel emocionada antes de correr hacia arriba. Oh, ¿quién es? ¿Quién es? Ese es un secreto que me llevaré a la tumba, dijo Naruto dramáticamente, aún ruborizado. Mabel hizo un puchero por un segundo antes de que se le cruzara una idea. Apuesto a que Pato Detective puede descubrir quién te gusta. Habló con seguridad antes de volverse para mirar a Dipper, quien volvió a burlarse. Por favor, como dijo Naruto antes, era obvio que fue un asesinato, así que no puede ser tan inteligente. Mabel miró a su hermano con recelo. ¿Dices que podrías ser más listo que Pato Detective? Mabel, tengo una gran capacidad de observación. Luego se giró para mirar a su hermana. Por ejemplo, con solo olerte el aliento, puedo saber que te has estado comiendo, sniff sniff, un tubo entero de pasta de dientes. ¿Sí? Y el hecho de que su boca brille también lo delata un poco. Wendy se unió a la conversación mientras se sentaba en la silla mientras Naruto observaba a Mabel con más atención. Finalmente, al notar que su boca brillaba, ella les dio la espalda avergonzada. ¿Cómo no se dio cuenta? Era tan brillante, murmuró Mabel, avergonzada. Hola, chicos. Aunque, afortunadamente, la llegada lo salvó de una mayor vergüenza, mientras se deslizaba por el pasillo con la cara de emoción. No adivinarás lo que encontré. ¿Un arma mística? ¿Un montón de cadáveres? Tesoro enterrado. Enterrado, empezó a decir Mabel antes de reírse y empujar a su hermano juguetonamente mientras decía. Oye, iba a decir eso. Entonces, ¿qué es? Le preguntó Naruto a Soos ya que tenía curiosidad por lo que encontró. Bueno, vamos, chicos, les mostraré, dijo Soos, haciendo que los demás se levantaran y lo siguieran. Los condujo a un pasillo oscuro y polvoriento, donde el grupo notó rápidamente una puerta secreta que los sorprendió, especialmente a Naruto. Estaba limpiando cuando encontré esta puerta secreta escondida detrás de un papel tapiz, dijo Soos mientras caminaban hacia ella antes de detenerse en la puerta oculta para darse la vuelta y mirarlos. Es una locura escalofriante. Luego la empujó para revelar una enorme colección de figuras de cera. Sí, eso llamaría la atención de casi todos. ¡Guau! Murmuró Dipper mientras el grupo observaba el lugar. Es un museo de cera secreto. Bueno, parece que acerté, más o menos, dijo Wendy mientras miraba a su alrededor antes de girarse para ver a su novio, que observaba con curiosidad. ¿Cómo es que no sabías de este lugar? No tengo ni idea, respondió Naruto mientras se acercaba a una estantería. Vivió en esta casa durante 3 años. ¿Cómo podían no saber de este lugar? Luego puso un dedo en la estantería y la jaló, levantando una gruesa capa de polvo. Pero parece que nadie ha estado aquí en mucho tiempo. Son tan realistas, comentó Mabel mientras señalaba una figura de cera de Sherlock Holmes, lo que hizo que la pareja la mirara. Mientras Naruto observaba las figuras de cera, no pudo evitar notar que, a pesar de la gran cantidad de polvo en la habitación, no tenía ni una mota. Excepto ese, dijo Dipper mientras apuntaba con una linterna que había sacado antes a lo que parecía ser una estatua de cera de un anciano en ropa interior y camiseta con un feizen. Un momento. Un Dipper, creo que eso es. Hola. Todos gritaron y Wendy se puso en posición de combate. La única excepción fue Naruto, quien se quedó mirando la escena con la mirada perdida mientras Dipper apuntaba el flash hacia arriba para revelar que la estatua de cera era en realidad el tío Stan. Soy solo yo, tu tío Stan. Afortunadamente, esto hizo que Wendy abandonara su postura de combate, aunque no impidió que los demás salieran corriendo de la habitación gritando. Naruto los miró brevemente antes de volverse hacia su jefe y simplemente dijo, denles un minuto. Más tarde. Después de que todos se calmaron, el grupo regresó a la sala de cera y todos observaron las figuras de cera antes de que Naruto hiciera una pregunta muy importante. ¿Qué es este lugar, Stan? Me alegra que lo preguntes, dijo Stan, mirando brevemente a Naruto antes de señalar las figuras de cera. Contemplen el Museo de Cera de Gravity Falls. Era una de nuestras atracciones más populares, antes de que lo olvidara por completo. Después de que Stan dijera eso, Wendy se giró para mirar a su novio y simplemente dijo, bueno, eso explica por qué no sabías de este lugar. Sí, sin duda responde a muchas cosas, respondió Naruto, aunque seguía mirando las figuras de cera con recelo. Había algo en ellas que lo inquietaba. Los tengo todos. Dijo antes de empezar a caminar junto a una hilera de figuras de cera y a enumerarlas. Genghis Khan, Sherlock Holmes, se detuvo brevemente frente a una estatua de cera de Larry King, mirándola confundido. Una especie de, no sé, hombre duende.
Dipper se estremece brevemente antes de mirar a su alrededor con recelo. ¿Alguien más está sintiendo escalofríos? Naruto parecía estar a punto de responderle cuando fue interrumpido por el tour de Stan, que estaba a punto de terminar. Y ahora, mi favorito, señaló unos zapatos y una blusa que se estaban derritiendo. Espera, ¿qué? Abraham Lincoln de cera, justo aquí, Stan. ¿Qué pasa, Naruto? Quizás quieras ir a ver cómo está Lincoln. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, no! Vamos. Dijo Stan mientras miraba la escultura derretida. ¿Quién dejó la persiana abierta? John Wilkes Booth de cera, te estoy mirando. Tras señalar la figura de cera, se agachó para meter el dedo en la cera derretida. ¿Cómo se arregla una figura de cera? Anímate, tío Stan, dijo Mabel mientras se acercaba a él. ¿Dónde está esa sonrisa? Ve. En respuesta, Mabel empezó a presionarle la cara mientras decía, bip, bop, bop. Esto hizo que el Grunkle exclamara ¡ay! Y se levantara. No te preocupes, Grunkle Stan, continuó Mabel mientras miraba fijamente a su Grunkle. Te haré una figura de cera nueva con toda esta cera vieja. Stan miró a su sobrina nieta con sorpresa, con un toque de incredulidad. ¿De verdad crees que puedes hacer uno de estos cachorritos? Preguntó, señalando todas las figuras de cera. Tío Stan, dijo Mabel con una expresión extrañamente seria. Soy maestra en manualidades. ¿Por qué crees que siempre tengo esta pistola de pegamento pegada al brazo? Porque de alguna manera se te quedó atascado ahí y no supiste cómo sacarlo. Naruto se quedó mirando la escena con la mirada perdida mientras Mabel intentaba quitarse la pistola de pegamento de encima ante el ataque de su novia. ¿Cómo no me di cuenta? Murmuró. El tío Stan, completamente imperturbable ante todo esto, simplemente apuntó con el dedo a su sobrina nieta. Me gusta tu valentía, chaval. No sé qué significa eso, pero gracias. Más tarde. Mabel estaba sentada frente a un bloque gigante de cera con Naruto cerca. No tenía nada que hacer hoy, así que decidió ayudarla con su proyecto. Dipper entró en la habitación bebiendo un DR Pepper, lo que hizo que Mabel saltara hacia él, revelando su boina francesa rosa fucsia y su delantal manchado de pintura. Dipper. Exclamó, provocando que su hermano bebiera un poco de su refresco por la tubería equivocada. ¿Qué te parece mi idea de la figura de cera? Entonces abrió su cuaderno de bocetos y reveló una princesa de pelo rubio con una varita, que parecía tener una cabeza de caballo sobresaliendo de su estómago, con una corona, y también el trasero de un caballo sobresaliendo de su trasero. ¿Sí? No tengo ni idea de cómo llamarla. Es mitad princesa de las hadas, mitad princesa de las hadas de los caballos. Por suerte, Mabel sí. Naruto miró fijamente el dibujo, mientras que Dipper tenía una sonrisa forzada. Quizás deberías tallar algo de la vida real. Dipper sugirió que se había acostumbrado a la creatividad de Mabel con los años. Como un gofre con brazos grandes. Dice Mabel, dibujando rápidamente la idea en su cuaderno con gran precisión. Naruto empezó a frotarse el puente de la nariz antes de hablar. Aunque estoy bastante seguro de que eso encajaría en algo como un museo del desayuno, no encajaría en un museo de cera. Esto hizo que Mabel le hiciera un puchero. Mira, hay un montón de gente famosa de la que podrías hacer una escultura de cera, como Taylor Swift, Robert Downey Jr. Tom Hanks o niños. Naruto fue interrumpido por Stan, que entró en la habitación, aunque por alguna razón no llevaba pantalones y llevaba pantuflas. ¿Han visto mis pantalones? Dijo con un pie sobre una maleta y una mano sobre los ojos, casi como si se protegiera del sol. La luz que brillaba sobre ellos inspiró a Mabel. Naruto se dio cuenta al instante y la miró con cierta preocupación. Bueno, supongo que es famoso, o infame, en realidad. Los ojos de Mabel se abrieron de par en par con alegría al girarse para mirar al techo mientras hablaba. Oh, Musa, trabajas de maneras misteriosas. ¿Por qué tu hermana le habla al techo? Montaje de señales. Mabel saca un martillo antes de usar varios cinceles. Luego se pone unas gafas protectoras y comienza a cincelar la escultura desde lo alto de una escalera. Las escenas se suceden rápidamente, mostrando a Mabel cincelando diferentes partes de la escultura mientras la luz de los cristales se refleja de un lado a otro de la habitación, y la escultura, en cada escena, adquiere lentamente la forma de un hombre. Tras terminar la forma, Mabel empieza a pintar, prueba brevemente la pintura y continúa pintando con ella. Luego retrocedió un poco para mirarlo, aunque no pudo evitar sentir que faltaba algo. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Naruto se acercó y le mostró un cubo lleno de brillantina.
Lo miró brevemente antes de asentir, lo agarró y lo arrojó sobre la estatua de cera, terminando finalmente su proyecto. Fin del montaje. Encontré mis pantalones, pero ahora me faltan mis, dijo Stan al entrar en la habitación, donde solo le faltaban los zapatos. Levantó la vista y vio la estatua de cera. De inmediato, empezó a gritar en estado de shock antes de alejarse de la estatua por el suelo. Tardó un segundo en calmarse antes de levantar la vista y ver a Soos y Dipper mirándolo con confusión, mientras que Naruto lo miraba con preocupación. ¿Qué opinas?, preguntó Mabel mientras entraba en su campo de visión. Creo que el museo de cera ha vuelto a la actividad. Ni siquiera se lo pensó. Más tarde, afuera. Stan preparó todo rapidísimo. Había colocado globos, lonas, asientos y 2 postes justo en la entrada con una pancarta que decía, Museo de Cera del Misterio, gran reapertura. Soos estaba justo en la entrada indicando a los coches dónde aparcar con un par de salchichas empanizadas en la mano antes de darle un mordisco a una. Cerca del escenario, Naruto y Wendy estaban ocupados atendiendo a la gente que entraba. En resumen, una multitud. ¿Cómo consiguió Stan que viniera tanta gente?, murmuró el Uzumaki con una sonrisa amistosa pero ligeramente preocupada. Probablemente los sobornó o algo así, respondió Wendy mientras miraba a su novio, quien se giró para mirarla. Al fin y al cabo, nos sobornó. Entonces sacó un billete de $1 de su camisa de franela. Naruto, en respuesta a su broma, sacó su propio $1 del bolsillo de su suéter, provocando una leve risa entre ambos. En el escenario, Mabel se palmeaba las mejillas con entusiasmo, de pie entre su hermano y una estatua de cera cubierta con una lona. Detrás de ella estaban las demás figuras de cera del museo, con una pancarta que decía octava maravilla del mundo colgada sobre ellas. Stan se dirigió entonces al podio, situado a la derecha de la figura de cera cubierta con una lona, mientras Soos permanecía diligentemente detrás de él. El estafador tosió brevemente antes de golpear el micrófono del podio, lo que provocó un eco en el interior, y la gente se tapó los oídos brevemente para bloquear el ruido. Ya me conocen, amigos, dijo Stan al comenzar su presentación. Mi querido pueblo, señor Misterio. Por favor, señoras, contrólense. Dichas señoras continuaron sentadas mientras las moscas revoloteaban a su alrededor. Como saben, siempre les traigo a los habitantes de este bello pueblo novedades y sorpresas, como el mundo jamás ha conocido. Traducción. Un montón de artículos falsos y mercancía carísima. Pero ya basta de hablar de mí. Mira, luego se acercó a la lona y la jaló, revelando, a mí. Soos empezó a presionar teclas en un teclado cercano, con un sonido de fanfarria antes de presionar la tecla sí. Varias veces. La reacción del público fue que un par de ellos aplaudieron lentamente mientras todos miraban con aburrimiento y tosían de vez en cuando, excepto un chico rubio con bigote que miraba la escultura de cera en estado de shock. Y ahora, continuó Stan mientras tomaba el micrófono, unas palabras de nuestro Mabel Angelo. Soy Mabel, dijo mientras le quitaba el micrófono a Stan. Gracias por venir. Hice esta escultura con mis propias manos. Está cubierta de mi sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos. La multitud inmediatamente se quedó atónita mientras Naruto, de admisiones, miraba a Mabel con asombro. Es irritante oh. Naruto se giró hacia su novia, quien lo miraba con curiosidad. La verdad es que no tengo ni idea, respondió Naruto mientras miraba a su novia antes de volver al escenario. Jeje, sí, continuó Mabel después de que el público dejara de sentir asco. Ahora responderé preguntas. Tú. El viejo Mkuket, un chiflado del pueblo. ¿Están vivas las figuras de cera? Y, pregunta adicional, ¿podré sobrevivir a la revuelta de los hombres de cera? ¿Sí? Siguiente pregunta. Toby determinado, chismoso de Gravity Falls. El hombre que respondió tenía el pelo castaño corto, bigote largo, gafas sobre una nariz relativamente bulbosa y 3 pecas en la parte superior derecha de la cabeza, cerca del pelo. Llevaba un viejo sombrero fedora con la palabra sombrero sobresaliendo de un lado en un papel, tirantes, camiseta blanca, pajarita roja y zapatos negros con un agujero en el zapato izquierdo. ¿De verdad crees que esto constituye una maravilla del mundo? Preguntó mientras le ofrecía un micro. Un momento, ¿eso es? ¿Tu micrófono es una jeringa para pavo, Toby? Claro que sí, dijo mientras lo miraba con curiosidad antes de que Stan decidiera seguir con sus preguntas. Siguiente pregunta. Stan señaló a una mujer alta que estaba atrás. Chandra Jiménez, una reportera de verdad. Dijo que una mujer tenía la piel bronceada, pómulos altos, cabello castaño largo y un lunar en el lado izquierdo de la cara.
Vestía una camisa azul claro, un chaleco azul grisáceo un poco más oscuro, una falda negra que le llegaba hasta las rodillas y lápiz labial rosa oscuro. Luego, mostró un volante antes de continuar. Sus volantes prometían pizza gratis con la entrada a este evento. ¿Es cierto? Inmediatamente después de decir eso, la multitud empezó a alborotarse, exigiendo la pizza prometida. En la taquilla, Naruto y Wendy se miraron preocupados al oír hablar a la reportera. Si bien la pizza no era su comida favorita, ramen para Naruto y filete de solomillo para Wendy, ambos coincidieron en que era una de las mejores del mundo y hacer una promesa falsa sobre ella sin duda provocaría un alboroto. Stan miró a la multitud con cierto nerviosismo, pero como experto estafador, sabía exactamente qué decir. Fue una errata. ¿En serio es su excusa? Buenas noches a todos. Stan lanzó una bomba de humo justo antes de que la multitud estallara. Corrió rápidamente a la taquilla y agarró la taquilla antes de escabullirse a quién sabe dónde. Un hombre corpulento y gordo con una camiseta de pizza suspiró con tristeza antes de levantarse para irse a casa mientras el resto de la multitud seguía furiosa. Una mujer rompió unas sillas mientras el hombre pelirrojo corría hacia uno de los postes cerca de la entrada del estacionamiento y gritaba en tu cara. Luego, golpeó el poste, rompiéndolo casi por la mitad a pesar de seguir en pie justo antes de que el resto de los vecinos abandonaran la zona de la choza. Tanto Naruto como Wendy tenían expresiones tensas mientras la multitud se dispersaba. Creo que salió bien, dijo Mabel mientras se dirigía a la taquilla, acompañada por su hermano con expresión preocupada antes de mirar a la pareja para preguntarles algo. ¿Esto pasa? Sí, esa noche, sala de estar. Pastel de calabaza caliente. Gritó Stan mientras hojeaba un fajo de billetes. Naruto, los gemelos y la estatua de cera de él mismo, que Mabel estaba limpiando, estaban con él. Mira todo este dinero y se lo debo todo a una sola persona. Mabel se giró para mirar a su gruncle mientras se preparaba para este tipo. Mabel, para nada molesta, simplemente le dio un puñetazo en el estómago, provocando un breve off antes de que empezara a frotarse la cabeza. Sí, tú también, pequeño gremlin. Ahora, chicos, lávense. Mañana nos espera otro largo día desplumando patanes. Vamos. Vamos. Cuando los gemelos salieron de la habitación, Naruto era el único que se quedó. Desde que entró, miraba a Stan con preocupación. Oye, Stan, preguntó Naruto, haciendo que su jefe lo mirara. ¿Deberíamos preocuparnos por el regreso de los habitantes? Tras 3 años viviendo en el pueblo, sabe lo drástico que puede llegar a ser cuando están totalmente de acuerdo en algo. Ay, por favor. Te preocupas demasiado, niño. Dijo Stan mientras se acercaba a la escultura de cera que estaba recostada en el sillón. Llevo años estafando a este pueblo y nunca me han hecho nada grave. Luego se apoyó en el reposabrazos. Así que deja de ser paranoico y ve a lavarte. Naruto lo miró fijamente un instante antes de salir de la habitación, recordando mentalmente que debía estar atento a cualquier cosa sospechosa. Stan lo observó mientras salía y esperó un momento antes de murmurar. Uf, niños. Más tarde. Bueno, Pato Detective, parece que has dado con el caso. Poco después de que se fueran los niños, Stan puso Pato Detective y empezó a verlo con su nuevo mejor amigo. ¡Genial! No creo que haga falta decirte quién es. No me trates con condescendencia. Aparecieron subtítulos en la pantalla mientras el pato graznaba al suboficial. Ja, pato tonto, dijo Stan señalando el televisor desde su sillón. Bueno, voy al baño. Se levantó y salió de la habitación antes de echar un vistazo a su réplica de cera. ¿Necesitas algo? La figura de cera permaneció en silencio, obviamente, lo que provocó una breve risa de Stan. Me encanta este tipo. No vayas a ningún lado. Azotea. Naruto estaba actualmente en el techo vigilando cualquier cosa extraña. ¿Se puede considerar algo extraño en Gravity Falls? Honestamente, Rascal, cualquier cosa extraña allí también podría ser considerada normal por la residencia. Hacía esto casi todas las noches, honestamente sentado en el techo esperando que la próxima cosa extraña apareciera o algo preparándose para atacarlos. Incluso entonces, la mayor parte del daño a esta ciudad fue causado por los habitantes del pueblo, ya sea por su propia estupidez o por un demonio que uno de ellos invocó. Ahora que lo pienso, ¿debería ponerlos en la misma categoría? Dipper, ¿quieres participar en una carrera de cepillos de dientes? Hizo una pausa en sus pensamientos al oír hablar a Mabel antes de mirar hacia la ventana abierta del baño. De acuerdo. Respondió su hermano, lo que hizo que Naruto negara brevemente con la cabeza.
Aunque no estaba del todo contento de que los gemelos descubrieran el secreto del pueblo, siempre era agradable tener más gente con quien hablar. El grupo que conocía el secreto era pequeño. Uno de ellos era Mkbuket, dejando solo a su novia Wendy Y. No, no, no. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el grito de pánico de Stan. Todavía no había visto a nadie acercarse a la cabaña, así que quedaban dos posibilidades. Una, que Stan estuviera entrando en pánico por algo estúpido como su dinero o algo que pasaba en la tele, o la posibilidad, aún más preocupante, de que algo sobrenatural se hubiera colado en la cabaña. Esos eran los pensamientos que recorrían su cabeza antes de disiparlos. Sala de estar. Stan. ¿Cuál es la emergencia? Gritó Naruto mientras él y los gemelos bajaban corriendo las escaleras hacia la sala. Al llegar a la entrada de la sala, vieron a Stan mirando fijamente el suelo, empapado en sudor frío incluso antes de que llegaran. «Wax Stan», exclamó antes de mirar hacia la otra residencia. «Ha sido asesinado». Los niños bajaron la vista hacia donde señalaba antes de mostrar expresiones de asombro al ver el cuerpo decapitado de Wax Stan tirado en el suelo, con un reloj de pie sonando de fondo. Mabel se desmayó del susto, aunque por suerte su hermano estaba allí para ayudarla. Naruto miró la figura de Cera con preocupación antes de murmurar: «Esa sí es una buena razón para gritar así». Más tarde. A pesar de que Naruto señaló que era prácticamente inútil llamar a la policía, Stan había cedido inmediatamente a la sugerencia de Dipper, lo que Naruto consideró lo más extraño que había sucedido hoy, y para empeorar las cosas para él, enviaron a unos tontos y más retontos para llevar el caso. «Sí, esta noche va extremadamente bien. Me levanto para ir al baño», dijo Stan mientras hablaba con los dos oficiales, mientras el resto del grupo tenía expresiones de preocupación, excepto Naruto, que los miraba con fastidio. «Y cuando vuelva, ¡puaj! Está decapitado». Los dos oficiales eran completamente distintos. El primero era un hombre negro, bajo y gordo, de unos 50 años, con el pelo canoso y un gran bigote desdibujado. El segundo era un hombre blanco, alto y delgado, con el pelo naranja rapado. Ambos vestían uniformes de oficial, pero el color se parecía más al de un guardabosques que al de un policía. «Mi maestría artesanal, manchada», dijo Mabel mientras se arrodillaba frente a su escultura, ahora decapitada. «Manchada. ¿Quién haría algo así?», preguntó Dipper mientras se acercaba a consolar a su hermana. «Se me ocurren algunas personas», murmuró Naruto, sin dejar de mirar fijamente a los policías. «¿Cuál es su opinión, Sheriff Brooks?», le preguntó el delgado oficial a su gordo compañero. «Miren, nos encantaría ayudarlos», comenzó el oficial gordo, lo que hizo que Naruto arqueara una ceja. «Pero seamos realistas. Este caso es irresoluble», terminó Bloops antes de tomar un sorbo de café. «¿Qué?», preguntó Pines mientras Naruto miraba al oficial sin sorpresa. «Retírese, Sheriff Bloops», gritó Stan mientras lo señalaba con el dedo. «Bromeas, ¿verdad?», preguntó Dipper, mirando a los oficiales conmocionado. «Debe haber pruebas, un motivo. Podría, si quieren». Esto hizo que Naruto lo mirara y estaba a punto de decir algo cuando Mabel intervino. «Es muy bueno. Descubrió quién se estaba comiendo nuestras latas». Todas las señales apuntaban a la cabra. «Sí, sí, que el chico ayude», intervino Stan, desesperado por encontrar a la persona que había profanado su última atracción. «Tiene un poco de cerebro metido en la cabeza. Lo cual es más de lo que se puede decir de ustedes dos», murmuró Naruto, después de volver a mirar fijamente a los policías. «¡Guau!», exclamó Bloops mientras le daba un codazo a su compañero. «Mira lo que tenemos aquí, agente Durland. Este chico de ciudad cree que va a resolver un misterio con su elegante teléfono con computadora». «Chico de ciudad. Chico de ciudad», gritó Durland, tapándose la boca con las manos. «Dudo que ustedes dos puedan resolver esto incluso si tuvieran pruebas», murmuró Naruto de nuevo mientras miraba a un lado. «Eres adorable», dijo Bloops a Dipper claramente sin escuchar lo que Naruto decía. «¿Adorable?», preguntó Dipper, mirando a Bloops con expresión atónita. Los dos policías se echaron a reír, lo que hizo que Dipper los mirara con enfado. «Miren, PJS», dijo el sheriff después de reírse. «¿Qué les parece si dejan la investigación a los adultos?». Luego le tendió la mano a Durland, quien, en respuesta, le dio un golpe amistoso antes de que se encendiera la radio. «Atención a todas las unidades. Steve se va a meter un melón entero en la boca. Repito, un melón entero. Es un 23-16. Gritó Durland mientras balanceaba los brazos. «Vamos a movernos», le dijo Bloops a su compañero antes de salir corriendo de la habitación riendo.
Sí, te dije que no tenía sentido llamarlos, dijo Naruto, mirando a Stan con cara seria. Eso es. Gritó Dipper antes de ponerle una mano en el hombro a su hermana. Mabel, tú y yo vamos a encontrar al idiota que hizo esto y recuperar esa cabeza. Luego veremos quién es adorable. La verdad es que estaba totalmente preparado para que eso pasara. Escuchar a su compañero de cuarto bigotudo los hizo mirarlo. La cantidad de veces que tuve que limpiar sus desastres es incontable. Luego se giró para mirar a los gemelos. Es mejor que lo sepan desde el principio, pero los policías de Gravity Falls son literalmente inútiles. Sí, lo noto, dijo Dipper con amargura antes de soltar un estornudo adorable que hizo que su hermana dijera ay. Estornudas como un gatito, dijo Mabel, lo que provocó que Dipper lo fulminara con la mirada antes de que una mano le tocara el hombro, lo que le hizo voltear a ver a Naruto, que reía entre dientes. Tranquilo, Dipper, no eres el único al que le han dicho adorable antes. Luego señaló las marcas de bigotes. Rayos, por estas cosas me decían lindo o adorable durante toda la secundaria. ¿En serio? Preguntó Dipper, mirando a Uzumaki con curiosidad. Sí, en serio. ¿Por qué iba a inventar algo así? Preguntó Naruto con una sonrisa en el rostro. Se levantó y empezó a subir las escaleras antes de volverse para mirar a los gemelos. Ahora, descansen un poco, porque mañana tenemos un misterio que resolver. ¿Sí? Los gemelos vitorearon antes de subir las escaleras, pasando junto a Naruto. El rubio bigotudo les sonrió antes de fruncir el ceño al volver la vista hacia el cuerpo decapitado de Wax Stan. No había visto a nadie acercarse a la casa, así que se preguntó cómo había sucedido. Mañana. Wax Stan ha perdido la cabeza, dijo Dipper junto a un tablero con fotos de los habitantes del pueblo. Y nos toca a nosotros encontrarla. Naruto estaba arrodillado junto al cuerpo de Wax Stan mientras Mabel tomaba fotos con una cámara desechable de repuesto de la cacería de Gobblewonkers. En la sala había papel higiénico con las palabras no cruzar o escena del crimen escritas en mayúsculas y minúsculas. Había muchos clientes descontentos en la inauguración, continuó Dipper mientras observaba su tablero de sospechosos. El asesino pudo haber sido cualquiera. Incluso nosotros. Dijo Mabel, lo que provocó que Naruto la mirara con curiosidad. En este pueblo, todo es posible, dijo Dipper antes de sacar el diario para hojearlo. Fantasmas, le hizo estremecer a Naruto, zombies, podrían pasar meses antes de que encontremos la primera pista. Oye, Naruto está listo para ver a Cass, y está claro que están en medio de algo. Todos se giraron para ver a Wendy parada frente a la entrada de la sala. Luego se agachó bajo el papel higiénico y vio el cuerpo de Wax Stan tirado en el suelo. Vaya. ¿Qué pasó mientras no estaba? A Stan Wax le cortaron la cabeza y no sabemos quién lo hizo, dijo Naruto simplemente antes de levantarse. No tenemos ni idea de quién lo hizo y no hay pistas por ahora. Bueno, entonces claramente te has descuidado. Esto hizo que Naruto mirara a su novia con curiosidad antes de que ella señalara el sillón reclinable. Todos voltearon a ver y vieron huellas, murmuró Naruto. En la alfombra peluda, terminó Dipper por él. Qué raro, dijo Mabel mirándolos. Tienen un agujero. No hay marcas definitivas aparte de eso, dijo Naruto mientras se arrodillaba junto a una de las huellas. Algún tipo de zapato de vestir, si tuviera que adivinar. ¿Zapatos de vestir? Preguntó Mabel mientras los gemelos lo miraban con curiosidad. Me gusta clasificar los zapatos en diferentes clases, respondió Naruto mientras se ponía de pie. Los zapatos de vestir son un tipo de calzado que no tiene marcas definidas en la suela, aparte de las marcas claras del tacón y la suela. Los zapatos casuales, como las zapatillas o las sandalias, tienen marcas claras en la suela que sirven para la tracción. Las botas son una especie de combinación de ambos, con marcas claras en el tacón y la suela, además de marcas definidas. Tuve que resolver muchos misterios en este pueblo, así que clasificarlos en diferentes clases me ayuda. Ah, sí. Eso me parece lógico, murmuran Dipper y Mabel respectivamente mientras Wendy se acerca al sillón reclinable. Bueno, ahora sí que sé que te has descuidado. Al oír a su novia hablar, Naruto y los gemelos se acercaron a ver. ¿Un hacha? Preguntó Dipper mientras intentaba alcanzarla, pero Wendy le apartó la mano de un manotazo. ¿Cómo me perdí eso? Ni idea. Wendy responde a la pregunta de su novio mientras le ofrece un obsequio, quien a cambio le entrega un par de guantes de látex desechables. Además, mejor no contaminar las pruebas con otras fuentes de huellas dactilares. Dipper se dio una palmada en la frente. Lleva años estudiando investigación. ¿Cómo puede olvidar algo tan importante?
Mabel se quedó a un lado mientras observaba a Wendy, quien recogía el hacha mientras Naruto sacaba de algún lugar una gran bolsa desechable antes de que se le ocurriera algo. Un momento. El leñador. La pareja los miró con curiosidad mientras Dipper la observaba, dándose cuenta, justo antes de que los gemelos dijeran, «Claro». Se puso furioso cuando no le dieron la pizza gratis, dijo Dipper con determinación. Suficientemente furiosa como para asesinar. Exclamó Mabel mientras agitaba ligeramente el puño. ¿Te refieres a Manly Dan barra mi papá? Al escuchar la pregunta de la pareja, los gemelos los miraron, o más específicamente, a Wendy. Espera, ¿ese leñador gigante es tu papá? Le preguntó Dipper con cara de sorpresa. Sí, dijo Wendy con claridad antes de señalar el cuerpo de Wax Stan. Además, dudo que mi papá hiciera esto. ¿Qué? Pero es más probable que él haga esto. No estoy muy seguro, Mabel, dijo Naruto, haciendo que los gemelos lo miraran. Aunque Dan tiene antecedentes de vandalismo, sin ofender a Wendy. Su novia lo ignoró con un gesto, sin siquiera molestarse en defender a su padre. No hay nada que indique claramente que fue él. ¿En serio? Preguntó Dipper mirándolo con recelo. ¿Cómo? Bueno, primero, el estado del cuerpo de Wax Stan. Dan lo habría destrozado o hecho añicos. Segundo, la habitación sigue en buen estado. Si Dan hubiera estado aquí, todo habría quedado destrozado, incluso por donde entró y salió. Tercero, no oímos nada anoche. Dan es un tipo corpulento. Habría hecho mucho ruido anoche si hubiera estado aquí. Por último, señaló las huellas, estas huellas están mal. Son demasiado pequeñas para ser de Dan, por no mencionar que siempre usa botas, y estas son de un zapato de vestir. Caramba, dudo que tenga zapatos de vestir. Wendy asintió, completamente de acuerdo con las declaraciones de Naruto, mientras que Dipper pareció entristecerse al ver que las declaraciones de Naruto tenían mucho sentido para él, sobre todo por lo concretas que eran. Bueno, no es Dan varonil, pero ahora no tenemos pistas sólidas. No estoy muy seguro de eso, dijo Naruto antes de sacar la bolsa que contenía el hacha. Aunque dudo que Manly Dan tuviera algo que ver con el asesinato, sabe más de hachas que nadie en este pueblo, así que ir a verlo podría darnos una nueva pista. Luego se giró para mirar a su novia. ¿Alguna idea de dónde está ahora mismo, Wendy? Estoy bastante segura de que está en la fractura de cráneo ahora mismo, respondió Wendy antes de acercarse a su novio. Entonces iremos allí, dijo Naruto antes de dirigirse a la entrada, seguido por los gemelos y su novia. El grupo salió mientras Gompers estaba en el porche comiendo algo. Al bajar del porche, Naruto se dio cuenta de que Stan intentaba sacar un ataúd de la parte trasera de su coche. Stan, ¿qué haces con ese ataúd? ¿Qué momento tan oportuno para los niños? Oigan, ¿me ayudan con este ataúd? Preguntó Stan mientras sostenía la parte delantera del objeto. Estoy haciendo un servicio conmemorativo para Wax Stan. Algo pequeño, pero con clase. Continuó arrastrando el ataúd un poco más, antes de dejarlo caer al suelo para recuperar el aliento. Bueno, qué amable de tu parte, dijo Naruto cortésmente mientras miraba a Stan con cierta preocupación. Pero Wendy, las gemelas y yo vamos al pueblo buscando una posible pista sobre quién vandalizó a Wax Stan. Asesinado. Corrigió Dipper. No lo llamaré así. Respondió Naruto. Tenemos un hacha. Dijo Mabel, sosteniéndola en su bolsa de plástico y haciendo ruidos de película de terror. Eso parece algo que un padre responsable no querría que hicieras, dijo Stan, pensativo un segundo antes de volverse despreocupado. Menos mal que soy tío. Luego puso un pie sobre el ataúd mientras levantaba el puño al cielo y lo agitaba. Véngame, niños. Véngame. Más tarde, cerca de la fractura del cráneo. Naruto había llevado su FJ a la calle principal antes de aparcar cerca de la fractura de cráneo. Mientras tanto, los gemelos intentaban actuar con sigilo mientras se dirigían al bar. La pareja caminó tranquilamente en esa dirección. Los gemelos se escondieron detrás de un contenedor de basura, o con la maleta de Mabel dentro, mientras que la pareja se quedó en la calle mirando directamente al lugar en cuestión. Dipper y Mabel se asomaron brevemente tras el muro antes de que el portero de la entrada girara la cabeza hacia ellos, lo que les hizo entrar en pánico y volver a esconderse tras el muro. Era un hombre negro, alto y musculoso, cubierto de tatuajes de diversos diseños, incluyendo algunos que le marcaban la barbilla, la cabeza y el cuello, además de no tener ni un pelo. Tenía un piercing en la nariz y vestía botas negras, vaqueros azules con una cadena colgando a un lado sujeta por un cinturón, y una camiseta interior blanca. ¿Tienes las identificaciones falsas? Dipper le preguntó a su hermana.
No los necesito, exclamó Naruto, lo que provocó que los gemelos lo miraran sorprendidos mientras él y Wendy se acercaban al portero. El portero estaba mirando una tarjeta de identificación antes de devolvérsela. Lo siento, pero no atendemos a mineros. El menor en cuestión, que era un minero de verdad, con casco, pico y cubierto de tierra, soltó una maldición, escupió al suelo y se marchó justo antes de que Naruto y el resto del grupo se acercaran. Hola Tax. Le dijo Naruto al portero. Oye, Naruto, respondió el portero, ahora llamado Tax. ¿Qué negocio o investigación vienes aquí? Investigación, respondió Naruto con naturalidad. Necesito preguntarle a Manly-dan sobre algo que encontramos. Me parece bien, dijo el portero antes de abrir la puerta, dejando escapar el sonido de rocas, gritos y una pelea a puñetazos. Ah, por cierto, necesito ayuda para arreglar mi coche. Por casualidad, primero tengo que revisar mi agenda, pero creo que puedo hacerlo, dijo Naruto antes de entrar al bar con el resto del grupo. El bar en sí parecía un poco descuidado, como lo evidenciaban las paredes agrietadas, el suelo de madera suelto y la basura esparcida por el suelo. No ayudaba que un par de motociclistas se pelearan a puñetazos o con botellas de cristal. El grupo atravesó a los motociclistas sin problemas, afortunadamente. Sin embargo, Mabel pasó por encima de un motociclista inconsciente que sangraba bastante. Está descansando. Y sangrando, respondió Naruto antes de sacar un montón de vendas y desinfectante de algún sitio y caminar hacia el motociclista inconsciente. Bien, este es el plan mientras Mabel y yo nos encargamos de este tipo. Wendy y Dipper, ¿podrían preguntarle a Dan el varonil si sabe algo sobre esa hacha? No estarás intentando evitarlo, ¿verdad? Preguntó Wendy mirándolo juguetonamente. No, responde Naruto con calma, pero ambos sabemos que te escuchará mucho mejor que a mí. No aprueba del todo que salga contigo. Te apruebo más que a los 4 anteriores, dijo Wendy antes de asentir con la cabeza. Pero entiendo tu punto. Vamos, Dipper. Ella y Dipper se marcharon mientras Naruto se concentraba en vendar al motociclista golpeado. Mabel se acercó y se sentó en un taburete junto a Bugs, él apareció en el capítulo anterior. Hola, cliente. Dijo antes de darle una palmadita en el antebrazo. Bugs le gruñó brevemente, pero no hizo nada más. Mientras tanto, Wendy y Dipper se acercaban a Manly-dan, quien se enfrentaba a una máquina de pulseadas. Oye, papá, ¿puedo preguntarte algo? En un momento, lindo. Dijo mientras concentraba toda su atención en la máquina de pulseada que tenía delante. Dipper miró al hombre un momento antes de decidirse a preguntarle algo. Oye, una pregunta rápida. ¿Dónde estabas anoche cuando asesinaron a Wax-stan? Aunque Dipper ahora entendía que su teoría original y la de Mabel tenía muchas lagunas, quería comprobar si tenía algún fundamento. Wendy miraba a Dipper con seriedad antes de que su padre respondiera. Fichando. Esto hizo que Wendy mirara brevemente a su padre antes de girarse para mirar afuera, donde su expresión se tornó inexpresiva. ¿Estabas en el trabajo? Dipper aclaró. Creo que se refería literalmente a Dipper. Esto hizo que Dipper mirara a Wendy, quien señalaba algo afuera, lo que le hizo ver un reloj con una abolladura como un puño, mientras que las manecillas mostraban claramente, las 10, dijo Dipper, con aspecto abatido. La hora del asesinato. Sí, ya lo dije, dijo Wendy antes de volverse para mirar a su padre. Oye, papá, ¿podrías hacerme un favor y decirme qué sabes sobre este hacha? Luego sacó el hacha, todavía en su funda, para enseñárselo a su padre. Te lo aseguro, dijo su padre, sin dejar de hacer pulseadas con la máquina. Ni con ese hacha me haría un palillo. Es para zurdos. Solo uso la derecha. La mano varonil. Con un rugido de esfuerzo, arrancó la parte de la mano de la máquina de pulseadas antes de empezar a golpearla con ella. Entonces apareció Tyler y empezó a corear su habitual agárralo. Agárralo. Soy zurdo, murmuró Dipper mientras miraba el hacha. Eso debería bastar. Murmuró Naruto mientras dejaba al motociclista recién vendado en un sofá cercano. Luego se giró y vio a Mabel jugando a atrapar piojos con bats. 3, 4, 5, 6. Fue lo que los oyó decir mientras se acercaba tranquilamente. Mabel se quedó sin aliento antes de hablar con el motociclista. Tu esposa va a estar preciosa. ¿Sí? Murciélagos gritó suavemente haciendo que Naruto sacudiera la cabeza brevemente aunque había una sonrisa en su rostro. Chicos. Gritó Dipper, captando la atención de Naruto, Mabel y Bat. Gran avance en el caso. Genial, ¿y qué pasa? Preguntó Naruto mirándolos con curiosidad. Te lo diremos afuera, dijo Wendy mientras el grupo salía. ¿Pero me amará?
Preguntó Bats a Mabel con cierta preocupación en su rostro. Mabel usó rápidamente el atrapa-piojos antes de responder. ¿Sí? Te querrá mucho, gritó al salir del edificio. La quiero mucho. Bats tenía lágrimas en los ojos antes de saltar del taburete, levantar los brazos y gritar. Todos. Esto hizo que las peleas se detuvieran, ya que todos lo miraban con curiosidad o lo fulminaban con la mirada. Mi esposa será hermosa y me amará. Todos los clientes lo miraron fijamente por un momento antes de levantar los brazos y vitorear. ¡Hurra! Afuera. Es un hacha para zurdos, dijo Dipper, sacando un bloc de notas con una lista de sospechosos, y a la derecha, casillas para marcar en 2 categorías. Zurdos y diestros. Estos son todos nuestros sospechosos. Manley Dan es diestro. Eso significa que solo tenemos que encontrar a nuestro sospechoso zurdo y tendremos al asesino. Vandalizador. Corrigió Naruto mientras caminaban hacia su auto. Madre mía. Exclamó Mabel sin escuchar. Hoy estamos que arden. Luego hizo pistolas con los dedos y empezó a dispararlas mientras decía, Pazou. 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 Encontremos a ese asesino, dijo Dipper antes de chocar los puños con Mabel. Al subir al coche, Wendy se giró para mirar a su novio, quien notó que estaba sumido en sus pensamientos. Oye, chico duro, dijo, captando su atención. ¿En qué estás pensando? Pensando en el hacha que encontramos, dijo Naruto mientras abría la puerta del conductor. No puedo evitar sentir que la he visto antes. Seguro que lo descubres, dijo Wendy mientras se sentaba en el asiento del copiloto. Ahora, enciéndela, que tenemos que encontrar a un vándalo. Asesino. Corrigió Dipper mientras Naruto arrancaba el coche. Montaje de señales. El primero en su lista era el viejo Mkuket, que vivía en el desguace. Mabel lo saludó con la mano, quien le devolvió el saludo con la derecha, y también tenía una cría de caimán. Luego van a la casa del gordo con la camiseta de pizza gratis. Dipper, que lleva la gorra al revés, se pone un bigote falso antes de llamar a la puerta. El repartidor de pizza gratis abre la puerta y Dipper le entrega un portapapeles para que firme el paquete falso que tiene a sus pies. El repartidor firma con la mano derecha antes de devolvérselo a Dipper. El repartidor de pizza gratis tiene una expresión de emoción antes de fruncir el ceño deprimido mientras Dipper se lleva el paquete. Wendy silba a la señora enojada desde el otro lado de la calle, captando su atención. La señora enojada la observa mientras Wendy le lanza una pelota de béisbol, que atrapa con la mano derecha justo antes de aplastarla. Este proceso continúa por un tiempo hasta que... Fin del montaje. Dipper acababa de romper la mina de su lápiz al tachar el último nombre de la lista. Dejó escapar un suspiro de frustración antes de pasar la página y revelar el último nombre, lo que le provocó una leve exclamación. Chicos. Dijo emocionado antes de mostrarles la lista. Solo queda una persona en esta lista. Claro. Dijo Mabel mientras la pareja miraba la lista. Todo cuadra. Naruto, por otro lado, tenía el ceño fruncido mientras miraba el último nombre de la lista, algo que su novia notó. Esa noche, cerca de Gravity Falls Gossiper. Hola, cariño. Dijo Wendy, haciendo que Naruto la mirara. Estás bien porque tienes esa cara cuando piensas en algo profundamente. Estaban estacionados cerca del periódico local para arrestar al responsable del vandalismo, o asesinato, de Waxstan. Dipper y Mabel habían ido a la comisaría a buscar al sheriff Glutz y al agente Durland para que ayudaran con el arresto, a pesar de la insistencia de Naruto en que sería más fácil no involucrarlos, dejando a Naruto y Wendy solos con sus pensamientos y entre ellos. Estoy intentando averiguar cómo lo hizo, dijo Naruto antes de girarse para mirar por la ventana delantera con las manos en el volante. No me cuadra. Sé que hay individuos por ahí que pueden escabullirse, pero la mayoría son sobrenaturales o tienen un nivel de sigilo increíble, pero nadie en este pueblo tiene ese nivel de sigilo, especialmente este tipo. Sí, ya entiendo, dijo antes de mirar al chismoso. Caramba, ni siquiera creo que tenga un hacha. Sí, bueno, no hay tiempo para pensar, dijo Naruto mientras un coche patrulla se detenía junto al chismoso. Ya están aquí. Chicos, más les vale tener razón, dijo el sheriff Glutz después de que él, su compañero y los gemelos corrieran hacia la puerta del chismoso. O nunca dejarán de oírlo. La evidencia es irrefutable, dijo Dipper con confianza mientras Naruto y Wendy caminaban hacia él. Es tan irrefutable, dijo Mabel con su típico tono dramático. Voy a poder usar mi porra. Dijo Durland emocionado. ¿Listo? Preguntó Bulbas, animando a su compañero. ¿Listo, pequeño? Guau. Guau. Ambos empezaron a vitorear mientras Naruto tenía una expresión que decía, acaba con esto de una vez.
A la de 3, dijo Dipper, calmando al dúo y obligando a Naruto a tomar posición. 1, 2, amarillo, dijo Naruto con tono despreocupado mientras abría la puerta con calma. Vaya, qué decepción. Que nadie se mueva. Al parecer, esto no le importó a los dos policías, que corrieron a acorralar al sospechoso. Esto es una redada. Ah. Grita el sospechoso al caerse de la silla. ¿Qué es esto? ¿Una redada? No, Toby, es una fiesta de cumpleaños sorpresa. Durland, queriendo usar su porra, procede a golpear una linterna cercana haciendo que se caiga, aunque afortunadamente no se rompa ya que Naruto fue atrapado en el último momento. Toby, determinado, dijo Dipper mientras se acercaba al reportero. Estás arrestado por el asesinato del cuerpo de cera del tío Stan. Vandalismo, corrigió Naruto mientras volvía a colocar la lámpara en su lugar. Tienes derecho a quedarte impresionado con nuestro increíble trabajo detectivesco, dijo Mabel, claramente sin escucharlo, mientras chocaba los 5 con su hermano. Devorando plumas de ganso. Dijo Toby mientras retrocedía hacia la puerta de un armario. No lo entiendo. Entonces déjame explicarte, dijo Dipper con una mirada concentrada. Teorema de Dipper. ¿Esperabas que la nueva atracción del tío Stan fuera la noticia que salvara a tu periódico en quiebra? Dijo mientras recordaba brevemente al tío Stan en el escenario y a Toby de ese mismo día. Pero cuando el programa fue un fracaso, la escena cambió para mostrar al público marchándose mientras Toby les extendía la mano. Decidiste salir y hacerte un nombre. Luego mostró a Toby con un hacha detrás de Wax Stan antes de cortarle la cabeza justo cuando parecía que una cámara lo estaba grabando. Fin del teorema de Dipper. Luego volvemos a la realidad para ver a Mabel sosteniendo un periódico con una foto de la cabeza decapitada de Wax Stan en el suelo. Pero fuiste descuidado, continuó Dipper, y todas las pistas apuntaban a un reportero con zapatos destartalados al que pillaron zurdo. Toby, determinado, dijo Mabel mientras arrugaba el periódico en su mano antes de tirarlo. Eres cosa del pasado. Vaya, dijo Toby, que por alguna razón se había relajado bastante tras la gran explicación. Debes tener las rodillas doloridas de tanto sacar conclusiones precipitadas. Dijo Toby antes de bailar un poco mientras decía ja, cha, cha. Antes de continuar, añadió. No tuve nada que ver con ese asesinato. Lo sabía. Dijo Dipper emocionado. Espera, ¿qué dijiste? Antes de volverse confundido, algo que su hermana repitió. ¿Dónde estabas entonces la noche del robo? Preguntó el sheriff Brooks, lo que hizo que Toby se pusiera nervioso. Nos vamos a arrepentir de haber preguntado, ¿no? Más tarde. Sí, tenía razón, dijo Naruto, terminando su declaración anterior mientras veían a Toby besarse con la figura de cartón de Chandra Jiménez. Los demás tenían caras de asco, o en el caso de Toby, de vergüenza, con las únicas excepciones de Naruto, Bloods y Wendy, quienes tenían expresiones inexpresivas. La fecha lo confirma, dijo Bloods mientras miraba a Toby. Toby, te salvaste, fenómeno de la naturaleza. ¡Hurra! Exclamó Toby levantando la mano al aire. Pero tiene que ser él. Dijo Dipper antes de negarlo por completo. Revisen el hacha para ver si hay huellas. Wendy ya había sacado el hacha de la bolsa de plástico antes, no sin antes ponerse de nuevo los guantes de látex y entregársela a los policías. No se molestaron en quitársela de las manos. Simplemente la empolvaron y la iluminaron con una luz negra, revelando, no hay huellas, dijo Bloods mientras miraba en dirección a Dipper. ¿No hay huellas? Dijo Dipper desconcertado mientras Naruto miraba el hacha con renovado interés. Oye, tengo un titular para ti. Los niños de la ciudad nos hacen perder el tiempo a todos, le dice Durland a Toby antes de que él, su compañero y Toby empiecen a reírse de los gemelos, haciéndolos parecer avergonzados. Vaya, yo estaría bastante avergonzado si fuera ustedes dos, dijo Toby mientras la grabación de Chandra besándose con cartón seguía reproduciéndose en la T, se está quitando los pantalones. Más tarde, Mr. y Shag, salón. A pesar del desánimo de los gemelos, finalmente regresaron a la cabaña del misterio para asistir al funeral de Stan de cera. Habían colocado varias sillas, casi todas ocupadas por figuras de cera, dejando la única silla libre justo al frente. Los gemelos se sentaron entre Soos y Wendy, mientras que Naruto se sentó a la izquierda de Wendy en el suelo, en Seiza, absorto en sus pensamientos. Niños, Soos, figuras de cera sin vida, dijo Stan mientras señalaba a cada grupo. Gracias a todos por venir. Soos sopla en un pañuelo mientras Naruto concentra su atención al frente. Algunos dirían que está mal que un hombre ame una réplica de cera de sí mismo. Están equivocados. Gritó Soos, de pie y señalando a Stan.
Tranquilo, Sos, dijo Stan, calmando a su empleado antes de volverse hacia su réplica de cera decapitada, que yacía en un ataúd. Stan de cera, espero que estés robando en el paraíso de la cera. Stan empezó a llorar y dijo esto antes de salir corriendo de la habitación. Lo siento, me entró brillantina en el ojo. Sos también empezó a llorar antes de salir corriendo tras Stan, dejando a los gemelos y a la pareja solos en la habitación con un montón de figuras de cera. Dipper suspiró profundamente mientras se hundía en su silla. Esos policías tenían razón sobre mí, dijo con tono deprimido. Dipper, dijo Mabel mientras miraba a su hermano, hemos llegado muy lejos. No podemos rendirnos ahora. Sí, dijo Wendy mientras miraba a Mabel y a Dipper. Además, esos dos policías no han resuelto un caso en años ni han ayudado a detener ningún delito, de hecho. Tiene razón, dijo Naruto, tras levantarse de su posición de Seiza. Wendy y yo somos básicamente quienes resolvemos o detenemos cualquier crimen que ocurre por aquí. Además, ahora sabemos algo definitivo sobre nuestro culpable. ¿Y qué es eso? Preguntó Dipper con tono desinteresado. No tenían huellas dactilares, dijo Naruto, lo que hizo que Dipper se animara, eso elimina a todos los civiles que se fueron solo. Naruto hizo una pausa para dejar que Dipper averiguara la siguiente parte por sí mismo. Lo sobrenatural, dijo Dipper, tras un segundo de reflexión. Exactamente, dijo Naruto antes de acercarse a él con una sonrisa de orgullo. También elimina la mayoría de las especies orgánicas, dejando solo objetos malditos o espíritus dragones. ¿Qué es un objeto maldito? Preguntó Mabel mientras miraba a Naruto con curiosidad. Bueno, casi cualquier cosa, nada vivo en realidad. Fue Wendy quien respondió esta vez, tras levantarse de la silla. Los ejemplos más famosos son las gárgolas, pero también hay estatuas, herramientas, armaduras e incluso edificios. A veces mi novio insiste en que algún día conoceremos a una marioneta maldita. Primero, no lo sé, y segundo, ya sabes por qué sigo sacando esa teoría, aunque en este caso dudo que sea una marioneta. Bueno, ¿y cómo se maldice un objeto? Preguntó Mabel. ¿Podríamos, por favor, no hablar de las múltiples y horribles maneras en que suceden estas cosas? Dijo Naruto, con una expresión ligeramente marcada en el rostro. De acuerdo, pero aún no tenemos nada con qué empezar, dijo Dipper antes de acercarse a Wax Stan, suspiró profundamente y dijo, el zapato de Wax Stan tiene un agujero. Todos los depiladores lo tienen, dijo Mabel, lo que hizo que la pareja abriera los ojos de par en par mientras se acercaba a su hermano. Es donde se conecta el poste a sus depiladores. Un momento. Dijo Dipper con los ojos como platos mientras, sin que él se diera cuenta, la pareja retrocedía lentamente hacia ellos. ¿Qué tiene agujeros en los zapatos y no tiene huellas dactilares? Dipper, deja de hablar, le murmuró Naruto mientras observaba con cautela las figuras de cera. Dipper no lo oyó. Miró a su hermana y empezó a hablar con horror. Mabel. Los asesinos son, de pie justo detrás de ti. La voz desconocida habló, dejando a los gemelos paralizados, mientras la pareja mostraba una expresión de preocupación. Entonces, los gemelos se giraron y vieron que la figura de cera cobraba vida como un zombi, lo que provocó que entraran en pánico. Dipper abrió mucho los ojos antes de empezar a murmurar algo de las figuras de cera con pánico. Sherlock Holmes de cera. Shakespeare de cera. Coolio de cera. ¿Qué pasa, Holmes? La figura de cera le habló al famoso detective británico. Dios mío, murmuró Mabel con pánico mientras la versión de cera de Lizzie Borden recuperaba el hacha que el grupo sostenía. Felicidades, mis dos detectives aficionados, dijo Wax Holmes en tono sombrío. Han desenterrado la verdad. Y ahora, vamos a enterrarlos. Mientras las figuras de cera se acercaban, los gemelos tenían expresiones de miedo, y aunque la pareja estaba mucho más tranquila, sus rostros mostraban preocupación. Mientras Naruto flexionaba la mano, listo para invocar su lanza en cualquier momento, la mirada de Wendy recorrió toda la habitación, generalmente fija en un par de espadas colgantes al otro lado. La de Wax Genghis Khan y, con mayor frecuencia, el hacha de Wax Lizzie Borden. ¡Bravo, Dipper Pines! Exclamó Wax Holmes antes de sacar la cabeza de Wax Stan de su abrigo. Además, como no había ningún bulto en el abrigo, creo que estaba usando algún tipo de martillo. Crudo, aléjate del micrófono. ¡Ay! Dr. Aplauso, no, eso suena demasiado sincero. Aplauso lento. Aplaudir, ahí lo tienes. Amable y condescendiente.
Bueno, a pesar de ser una figura maldita, es bueno saber que Sherlock Holmes sigue siendo el mejor ejemplo de caballero británico, dijo Naruto, intentando suavizar la situación y ganar tiempo. Me alegra oír eso, jovencito, aunque debo admitir que me sorprende que tipos como tú y tu novia sepan tanto de figuras malditas, dijo Holmes con sencillez. Oye, Naruto habló claramente insultante. En este pueblo ocurren muchas cosas raras y, sinceramente, esperaba que un ser superinteligente que lleva aquí más tiempo que yo se sorprendiera menos de que alguien que lleva 3 años aquí sepa bastante sobre la historia del pueblo. Corrección. Planeaba un insulto de otro nivel. Aunque no al nivel de Rick. Oh, dijo la figura de cera mientras miraba a Wax Holmes. Cállate, murmuró Wax Holmes, casi avergonzado. Entonces, ¿cuál es la maldición de ustedes? Preguntó Wendy sin dejar de mirar a su alrededor. Oh, es muy sencillo, dijo Wax Holmes cruzando los brazos. Estamos condenados a cobrar vida con cada luna creciente. ¿Luna creciente? Murmuró Mabel con curiosidad. Es cuando la luna empieza a reaparecer en el cielo, respondió Dipper, aún con cara de asombro. Suele ocurrir en un período de 2 semanas. Sí, claro, dijo Wax Holmes, volviendo a centrarse en Dipper. Y por si te preguntabas cómo llegamos aquí, tu tío nos trajo hace años de una venta de garaje. Una venta de garaje embrujada, hijo. Gritó Wax Coolio, apareciendo de repente cerca del grupo. Traducción, te robó de una venta de garaje embrujada, dijo Naruto en un tono inexpresivo. Sí. Secuencia de flashback. La escena primero revela una mansión embrujada en la cima de una colina, antes de enfocar inmediatamente a un garaje solitario rodeado de tumbas y un montón de cosas. Stan y un hombre bajo, gordo y calvo observaban el garaje que contenía las malditas figuras de cera. Debo advertirles, dijo el hombre gordo mientras se secaba la frente. Estas estatuas tienen un precio terrible. Stan alargó la mano para ver mejor la etiqueta del precio que llevaba Wax Holmes. $20, dijo con el ceño fruncido. Los cogeré cuando no estés mirando. ¿Qué? Preguntó el hombre gordo. Dije que te iba a robar, aclaró Stan. Al parecer al hombre gordo no le importó, simplemente estaba contento de que se hubieran ido. Y así nació la misteriosa colección de cera Shack. Todas las figuras de cera estaban colocadas a lo largo de las paredes de la habitación, donde se guardarán bajo llave próximamente. Había un grupo de niños en la habitación y algunos se subían a algunas de ellas. De día seríamos los juguetes del hombre. Pero cuando tu tío se iba a dormir, dijo Wax Coolio, gobernaríamos la noche. Esa noche, Wax Richard Nixon y Wax Queen Elizabeth II estaban en el refrigerador tomando un par de bebidas mientras Wax Coolio y Wax Larry King estaban sentados en una mesa donde Wax Coolio estaba leyendo un libro mientras Wax Larry le daba un toque a una de las trenzas de Wax Coolio. Oye, dijo Wax Coolio, mirando fijamente a Wax Larry. Te dije que pararas. Oblígame, dijo Wax Larry con picardía. En la habitación de Stan, Wax Allan Poe y Wax Holmes se reían de la nariz de Stan, que roncaba, antes de que Wax Allan tomara una foto accidentalmente con la cámara que sostenía, lo que despertó a Stan. Por suerte, lograron ponerse en posición para posar y Stan, demasiado cansado para pensar con claridad, volvió a dormirse de inmediato. Fue una vida encantada para nosotros, los seres malditos, dijo Holmes, volviendo a hablar. La escena entonces mostró a Stan sosteniendo la caja de admisión al revés, aunque lo único que salió fue polvo que lo frustró. Eso fue hasta que tu tío cerró la tienda. Luego pasamos a la escena donde Stan cerró la habitación de su museo de cera por última vez. El tiempo pareció volar mientras los paneles y el papel pintado empezaban a levantarse y cubrían la puerta antes de que el paso del tiempo hiciera que trozos del papel pintado se deslizaran, dejando al descubierto el lugar donde antes estaba el pomo. Se mostró a Soos barriendo el pasillo antes de notar el pomo en el suelo. Al recogerlo, notó el agujero en la pared y decidió colocarlo, lo que dio lugar a los acontecimientos de hoy. Hemos estado esperando 10 años para vengarnos de Stan. Luego, se mostró a Wax Holmes detrás del estafador mientras este veía la televisión. Con un hacha en la mano, intentó golpear el cuello de Stan, atravesándolo. Sin embargo, al ver que no salía sangre y que el cuerpo se movía como una marioneta sin hilos, lo revisó de inmediato y descubrió que no era la cabeza de Stan, sino la de su réplica de cera. Pero nos equivocamos de persona. Wax Holmes miró frustrado, pero cuando escuchó a Stan regresar de su viaje al baño, supo que tenía que salir de allí o arriesgarse a ser descubierto. Fin de la secuencia de flashback. ¿De verdad intentabas asesinar al tío Stan?
Preguntó Dipper, con el mismo rostro horrorizado que su hermana, mientras que Naruto y Wendy tenían una mirada fría en sus rostros. Tenías razón desde el principio, Dipper. Dijo Mabel mientras miraba a su hermano. La gente de cera da miedo. Basta. Gritó Wax Holmes mientras miraba la chimenea encendida. Ahora que conoces nuestro secreto, déjame adivinar, debemos morir, dijo Naruto, sorprendiendo de nuevo a Wax Holmes. Ya he cantado esta canción y bailé antes, Holmes. No es realmente única, solo un cliché. Wax Holmes miraba fijamente a Uzumaki, aunque sin que él se diera cuenta, Wendy retrocedía hacia la mesa de refrigerios. ¿Me estás poniendo de los nervios, mocoso? Sí, suelo hacer eso, declaró justo antes de que su novia agarrara una olla y le arrojara su contenido directamente a Wax Genghis Khan, derritiéndolo parcialmente. Esperaba que funcionara. Exclamó Wendy, sin soltar la cafetera. Claro. Dijo Mabel, comprendiendo rápidamente gracias a sus años de experiencia en manualidades. Podemos derretirlos con cosas calientes y fundentes. Ella y Dipper miraron rápidamente hacia atrás y notaron las velas eléctricas antes de correr a agarrarlas. Las figuras de cera estaban a punto de abalanzarse sobre ellos, pero Naruto las detuvo, invocando su lanza y cubriendo la punta con una llama naranja. Las figuras de cera retrocedieron de inmediato, evitando acercarse demasiado a la lanza con punta de fuego, lo que les dio a los gemelos tiempo suficiente para agarrar las velas eléctricas. Muy bien, depiladores. Dijo Naruto tras haber tomado la delantera con Dipper y Mabel a sus lados, mientras Wendy permanecía atrás, aún sin arma. A cualquiera que se acerque un paso, lo convertiremos en un montón de velas de baño. Vela decorativa para el baño. Dijo Mabel, provocando una pequeña sonrisa en el rostro de Naruto. ¿De verdad creen que pueden derrotarnos? Preguntó Wax Holmes mientras él y el resto de las figuras de cera se alejaban del grupo. Considerando que estos dos chicos a mi lado ayudaron a luchar contra un ejército de gnomos y un monstruo mecánico gigante del lago, y eso sin contar la experiencia que Wendy y yo hemos acumulado durante los últimos 3 años en este pueblo, entonces sí lo creo, dijo Naruto con simpleza, lo que provocó que las figuras de cera lo miraran con sorpresa. No sé cómo responder a eso, dijo Wax Holmes con un tono ligeramente deprimido. Sí, dijo Wax Khan, parcialmente derretido. Ataque. La figura de cera cargó contra el grupo con Wax Robin y Wax Litz y Borden yendo directo hacia Wendy. Esto rápidamente resultó ser un error ya que Wendy se inclina hacia atrás haciendo que el hacha falle y corte el cuello de Wax Robin antes de golpear a Wax Litz, lo que hace que deje caer su hacha y Wendy la recoja. Mabel está lidiando con Shakespeare de cera, quien se abalanza sobre ella. Por suerte, logra cortarle ambos brazos con la vela eléctrica que lleva en las manos, lo que hace que la figura de cera huya presa del pánico. Uno de sus brazos cobra vida de repente y empieza a estrangularla, pero Wendy la salva, agarrándolo antes de tirarlo al suelo y pisotearlo. Entrevista a esto, Larry King. Gritó Dipper antes de dirigir su vela eléctrica al cuello de Wax Larry, cortándolo por la mitad. Mi cuello. Mi hermoso cuello. De repente, Groucho Marx de cera extendió la mano para quitarle la vela eléctrica a Dipper, pero su mano se derritió parcialmente. Dipper, al ver la figura de cera, dijo esto rápidamente antes de partirlo en dos. La broma es para ti, Groucho. He oído hablar de un comentario cortante, pero esto es ridículo, bromeó la figura de cera por reflejo mientras se deslizaba lentamente por su mitad bisecada. Oye, ¿por qué no tienes nada en la mano? Naruto, por su parte, se enfrentaba a Wax Khan, Koolio y al decapitado Robin Hood, todos a la vez. Desvió un par de golpes de Wax Khan antes de usar uno de ellos para decapitar a Wax Koolio, esquivando las flechas de Wax Robin, que impactaron en el hombro de Wax Khan. Naruto, aprovechando esto, cortó rápidamente el brazo de la figura de cera que portaba la espada antes de patearlo. Luego se abalanzó sobre Wax Robin Hood, esquivando sus flechas, y una vez que acortó distancia, le cortó primero los brazos, luego el torso y lo pateó hacia el fuego. Wax Khan intentó abalanzarse sobre él, pero Naruto lo lanzó al fuego con una voltereta de judo. Los brazos de cera de Robin y Khan intentaron atacarlo, pero él esquivó el brazo de Khan, agarró los brazos de Robin Hood y los arrojó al fuego por encima del hombro. El brazo de cera de Khan intentó atacarlo de nuevo, pero Naruto lo golpeó con el puño hacia atrás sin siquiera mirarlo. ¿Acaso golpear un brazo con el puño hacia atrás es algo real? Luego se dio la vuelta y, con una patada de fútbol, lo lanzó al fuego, junto con las piernas de cera de Robin Hood.
Mabel y Wendy estaban rodeadas por las figuras de cera de Litzie Borden, Thomas Edison, la reina Isabel, Adam Poe y William Shakespeare, ahora sin brazos, aunque, sinceramente, solo se estaban preparando para que las derribaran. Mabel agarró la cabeza de Wax Coolio y empezó a blandirla como un nunchaku, aturdiendo brevemente a las figuras de cera, lo que permitió que Wendy usara el hacha que había cogido antes para cortarles la cabeza a todos. Wendy lo fulminó con la mirada brevemente antes de animarse y levantar una mano para estrecharla brevemente antes de murmurar. Un hombre que usa un hacha con la mano izquierda es diferente a uno con la mano derecha. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Wax Coolio con la cabeza, aún sostenida por Mabel. Mabel se giró para mirar a su hermano y abrió los ojos de par en par al ver quién se acercaba. «Dipper, ¡cuidado!», gritó Mabel asustada, lo que hizo que Naruto, que acababa de cortar verticalmente a Wax John Wilkes-Booth, mirara al gemelo para ver qué pasaba. Dipper acababa de patear a Wax Nixon en la pierna, rompiéndola y colgando de un solo punto, haciendo que Nixon saliera tambaleándose de la habitación. Dipper, al oír a su hermana llamarlo, miró hacia él antes de abrir los ojos de par en par al ver a Wax Holmes acercándose. «Muy bien», dijo la figura de cera mientras colocaba la cabeza de Wax Stan sobre el cuerno de un rinoceronte disecado antes de tomar una espada que colgaba a su derecha. «Encárguenos de esto». La figura de cera blandió su espada hacia la vela que Dipper sostenía, la cual salió volando de su mano y se rompió en el suelo. Wax Holmes alza su espada para asestarle un golpe a Dipper, pero Naruto aparta al gemelo masculino, lo que lo obliga a bloquear la espada con su lanza. «Tus peleas conmigo, Sherlock», dice con calma, pero no puede evitar notar un dejo de ira en su tono. Wax Holmes mira brevemente a Uzumaki antes de lanzar un ataque, pero Naruto lo esquiva y lo patea contra la puerta. La versión de cera de Sherlock aterrizó sobre Wax Nixon antes de rodar para escapar, mientras Naruto lo inmovilizaba con su lanza. Tras inmovilizar con éxito a la versión de cera del 37º presidente, se vio obligado a soltar la lanza cuando el detective de cera blandió su espada. Debido a lo estrecho del pasillo, la lanza era bastante difícil de manejar, así que no se molestó en invocarla de nuevo, recurriendo más a saltos hacia atrás, agacharse y esquivar para mantenerse fuera del alcance de las armas. Esta serie de esquivas lo llevó a subir unas escaleras y, afortunadamente, al espacio abierto del ático, lo que le permitió invocar su lanza de nuevo. Desafortunadamente, la figura de cera había heredado parte de la inteligencia de su base y ahora intercambiaba golpes con mayor regularidad con el Uzumaki. Finalmente, los dos llegaron a un punto muerto, y mientras ambos intentaban dominar al otro, Wax Holmes empezó a hablar. «Una vez que tu familia esté fuera del camino, volveremos a ser los reyes de la noche». A pesar de su confianza, la figura de cera no ganaba terreno ante la rubia de bigotes. Naruto mantuvo la calma mientras miraba brevemente hacia la ventana, mientras un plan tomaba forma en su mente impredecible. «Ni lo pensaría», dijo con calma antes de asestarle un fuerte empujón con su lanza, obligando al detective británico de cera a retroceder antes de correr hacia la ventana, abrirla con éxito y salir. Esto, a su vez, provocó que Wax Holmes lo persiguiera, pues ansiaba desesperadamente terminar el duelo con el Uzumaki. «¡Vuelve aquí, mocoso!». El grito se convirtió en confusión al ver a Naruto correr directamente por el costado del edificio. «Bueno, eso no es normal». Naruto llegó rápidamente al letrero que decía Shag, sacó su teléfono prepago y tecleó algo enseguida justo cuando Wax Holmes se subía al lateral. Los dos volvieron a batirse en duelo, aunque Naruto bloqueaba y desviaba golpes, y uno de ellos desvió la S del letrero. «¿De verdad crees que puedes ser más listo que yo, mocoso?», preguntó Wax Holmes mientras Naruto tenía una mano en el bolsillo. «Soy el mismísimo Sherlock Holmes. ¿Has visto mi lupa? Es enorme». Mientras la figura de cera despotricaba sobre su lupa, Naruto había saltado por encima del otro letrero antes de deslizarse por el tejado y detenerse en la buhardilla antes de esconderse tras la chimenea. Sacó su teléfono prepago para mirarlo y murmuró: «Por favor, date prisa, por favor, date prisa, se está volviendo muy pesado pelear con este tipo». Entonces se animó antes de esquivar a un lado cuando Sherlock de cera apareció a su izquierda con la espada que portaba para atacarlo. La espada había impactado en la chimenea, sin alcanzar al Uzumaki que lo conducía al otro extremo de la buhardilla. «Puede que no te conozca desde hace mucho tiempo», dijo Wax Holmes, mirando fijamente al rubio patilludo. «Pero estoy seguro de que eres la persona más molesta que jamás conoceré». «Sí, me lo dicen a menudo», respondió Naruto antes de abrir los ojos de par en par al notar algo detrás de Wax Holmes que le hizo sonreír. «Y una pregunta. ¿Qué tienen en común tú y los vampiros?». «¿Qué?».
Preguntó la figura de cera con expresión desconcertada. No tenemos nada en... exclamó el detective de cera al notar que una luz brillaba en la parte superior del cartel, lo que le hizo soltar la espada en estado de shock, voltearse y ver uno de sus mayores miedos junto con la respuesta a la pregunta de Naruto. El sol. No. No es exactamente lo que planeaba, pero usaré lo que tengo, dijo Naruto antes de que sonara un timbre en su teléfono. Un matón de naranja te ha engañado. Ni siquiera tienes la inteligencia de tu compañero de piso, Dipper. Dijo Wax Holmes, negándolo todo. Sí, bueno, dijo Naruto, haciendo que la figura de cera se girara y viera a Uzumaki cerrando su teléfono quemador. Antes me conocían como el ninja cabeza hueca impredecible número 1. Luego invocó su lanza de nuevo antes de lanzarla con toda su fuerza, haciendo que la figura de cera saliera volando del techo, no sin antes dejar caer dos objetos en el proceso. No. Gritó la figura de cera británica antes de que Naruto golpeara su lanza contra el techo, provocando que ésta explotara en una bola de fuego que derritió por completo la figura de cera. Bueno, al menos eso terminó, dijo Naruto antes de agacharse para recoger la espada, la pipa y la lupa de Wax Holmes. Salón. Aunque nuestro grupo quede dividido, dijo Wax Shakespeare, ahora solo una cabeza, mientras los gemelos y Wendy arrojaban los restos de las figuras de cera a la chimenea. El hombre de cera resurgirá. ¿Conoces algún limerick? Preguntó Mabel mientras le sostenía la cabeza. La figura de cera tartamudeó y trató rápidamente de encontrar algo para seguir con vida. Había una vez un tipo de Kentucky, ¿no? Dijo Wendy rápidamente, agarrando la cabeza de cera y arrojándola a la chimenea. Ah. Bueno, veo que ya han limpiado un poco por aquí. Al darse la vuelta, todos vieron a Naruto entrando en la habitación, espada en mano. Naruto, ¿estás bien? Gritó Mabel. Claro que está bien, dijo Wendy mientras Naruto volvía a colocar la espada en su sitio antes de acercarse a la cabeza de rinoceronte disecada. Ya ha lidiado con cosas mucho peores. ¿Cómo qué? Preguntó Dipper con curiosidad. Te lo contaré en otro momento, dijo Naruto mientras agarraba la cabeza de Wax Stan. Y, Dipper, te traje algo. Luego sacó la lupa y se la entregó a Dipper. ¿Es eso? Preguntó Dipper mientras tomaba la lupa. ¿La lupa de Sherlock de cera? Sí, dijo Naruto alegremente. Pensé que le sacarías más provecho que a él, sobre todo ahora que es un montón de cera derretida. Dipper se quedó mirando la lupa un momento antes de sonreír y mirar a Naruto. Gracias. No hay problema, Dipper. Dijo Naruto, gofres belgas calientes. Todos se giraron para ver al tío Stan observando el salón destrozado y cubierto de cera. Las diversas figuras de cera, el hacha de Litchie Borden, la bombilla de Thomas Edison, la espada de Gengis Khan, la pluma de Allan Poe, el arco de Robin Hood, la calavera y la pluma de William Shakespeare, y los micrófonos de Colio y Larry King, estaban esparcidas por el suelo. ¿Qué le pasó a mi salón? El grupo parecía algo avergonzado, sobre todo cuando una percha cayó al suelo, mientras Naruto escondía la cabeza de Stan de cera tras él. Sus figuras de cera resultaron ser malvadas, dijo Mabel intentando explicar la situación. Así que luchamos contra ellas a muerte. Decapité a la reina Isabel, dijo Wendy con calma. Decapité a Larry King, dijo Dipper con calma. Y me batí a duelo con Sherlock Holmes en el tejado, dijo Naruto con calma. Un momento. Me lo he estado repitiendo. Rió Stan con una expresión tensa y preocupada. Chicos, con vuestra imaginación. Bueno, tengo buenas noticias, dijo Naruto, notando la mirada frustrada en el rostro de su empleador. Encontramos tu cabeza perdida. Luego le lanzó la cabeza de cera a Stan, cuya cara se llenó de alegría. Mi cabeza. Extrañé a este tipo. Lo hicieron bien, chicos. Dijo Stan antes de acercarse a ellos. Hagan fila para un abrazo cariñoso. Los gemelos tenían una expresión de preocupación en el rostro mientras la pareja se alejaba rápidamente. No estoy tan seguro, dijo Dipper mientras Mabel empezaba a hacer ruidos de pánico. ¿Hay alguna otra alternativa? No oye, dijo Stan, lo que provocó una sonrisa en el rostro de los gemelos, mientras que la pareja tenía pequeñas sonrisas felices en los suyos. Las sonrisas se detuvieron cuando oyeron las sirenas de la policía, lo que los hizo mirar por la ventana rota y ver a Bloops y Durland llegando en su patrulla. ¿Ya resolviste el caso, muchacho? Preguntó Bloops con seguridad. Estoy tan seguro de que dirás que no, que voy a tomar un sorbo largo y lento de mi taza de café. Mientras Bloops tomaba un sorbo de café, Naruto, como el bromista que era, había cogido una cámara en cuanto los vio llegar y señaló a los policías.
La reacción que esperaba se produjo cuando Dipper dijo, en realidad, la respuesta es sí. Luego les mostró la cabeza de Wax Stan. Esto provocó inmediatamente la reacción de Bloods, quien empezó a farfullar antes de escupirle a su compañero en la cara, quien a su vez gritó de dolor antes de escupirle a Bloods, quien gritó ¡ay! Antes de repetirlo en la cara de su compañero, quien volvió a gritar de dolor antes de hacerlo por última vez a Bloods, quien gritó, ¡quema! ¡Quema! ¡Mis ojos! Gritó Durland antes de decir conduzcan. Conduzcan. Salieron corriendo de inmediato mientras toda la familia, y sí, incluyó a Wendy y Naruto, se reía histéricamente de los dos policías torpes. Se quemaron. Dijo Stan antes de que se oyera un estruendo a lo lejos. Bueno, Mabel, dijo Dipper, haciendo que su hermana lo mirara. ¿Nos deshicimos de todas las figuras de cera? Estoy 99% segura de que lo hicimos, dijo Mabel con seguridad. Me basta, dijo Dipper mientras la pareja asentía. Pero en un respiradero cercano, debajo de la mesa, había tornillos esparcidos por el suelo y dentro estaba la cabeza de cera de Larry King, quien empezó a reír amenazadoramente. Ja, 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 entonces lo interrumpió una rata que chillaba justo a su lado. ¿Eh? Así que eres una rata. Cuéntame sobre eso, dijo mientras la miraba con enojo, justo antes de que ésta le arrancara la oreja derecha y saliera corriendo. Oye. Vuelve aquí. Gritó Bugs Larry antes de perseguir a la rata. Estoy saltando. Estoy saltando tras una rata que me robó la oreja. Sí, no creo que vaya a causar muchos problemas,